Luego vamos a hacer un breve recordatorio de las vías metabólicas, ver la tira de orina, sus principios básicos y bioquímicos, y luego su importancia clínica en una pequeña discusión de casos, ¿ok? Entonces vamos a ver el programa. Estamos en la semana del 18 al 22 de octubre y como parte de su postpráctica, pues aquí les aparece un reporte de laboratorio. Esto lo vamos a modificar, va a ser una hoja de trabajo que van a entregar la siguiente semana. Eso va a valer un punto, ¿ok? Luego, en la semana del 25 al 29 de octubre, vamos a ver el ciclo de la urea, en donde vamos a discutir el caso clínico número 4, que va a ser una presentación grupal y entrega de reporte con valor de 2 puntos. Luego, en la semana del 1 al 5 de noviembre, vemos integración de metabolismo con discusión de artículos y presentación. Eso va a tener un valor de 2 puntos y su examen final va a tener un valor de 3 puntos. Esos son los 8 puntos restantes que nos quedan del programa. No sé si tienen alguna duda con esto o si estamos bien. Todo claro, muchas gracias, doctora. Doctora, yo sí tengo una duda. ¿Sí? En la siguiente semana, del 25 al 29, usted dijo que había una como pospráctica. Siempre las posprácticas se van a entregar hasta el siguiente lunes. Sí, exacto. La hoja de trabajo que les deje hoy me la entregan el siguiente lunes. Ok, y la de la siguiente semana hasta la semana del 1 al 5 de noviembre. La siguiente semana me tendrían que entregar su reporte de laboratorio y el caso clínico, ¿ok? Al final de la clase les voy a indicar cómo hacerlo del caso clínico. Perfecto. Está bien, gracias, doctora. Ok. Muy bien, entonces vamos a seguir. Vamos a hacer el test de Kahoot. Ahorita les voy a compartir el código de acceso. Si pueden ir ingresando a la página de Kahoot, se los agradecería. Ok, ¿logran ver el pin del juego? Aún no. Todavía no, doctora. Creo que está compartiendo solo PowerPoint, entonces no vemos su pantalla, doctora. Ok, denme un segundo, vamos a ver. Ok, denme un segundito que ya me trabé. Ahorita solo logra ver mi pantalla de PowerPoint, ¿verdad? Sí. ¿Ahora sí lo logran ver? Ya, Ahora sí. ¿Sí? Ya. Ok, súper.
¿Alguno está teniendo algún problema para lograr entrar? Yo creo que ya solo faltan 3. Sí, vamos a darles chance. Bueno, chicos, vamos a empezar, ¿ok? Este test de repaso es solo con fines de que hagamos algo diferente, no tiene ninguna valoración, entonces si llegaran a presentar alguna dificultad, pues no tengan pena, no vale puntos ni nada, pueden ir haciéndolo pues por su cuenta también, ¿ok? Entonces vamos a empezar. Ok, primera pregunta, ¿cuál es el primer cuerpo cetónico que se produce? Y ahí les aparecen las opciones. Ok, muy bien. La respuesta correcta es el acetoacetato. Vamos con la siguiente. Marcos va en primer lugar. ¿Cuál es el cuerpo cetónico responsable de producir el aliento a frutas? Ok, respuesta correcta, acetona. Vamos con el siguiente. ¿Verdadero o falso? La acetona es el cuerpo cetónico que produce mayor cantidad de ATP. Falso. Muy bien. ¿Cuál es el producto de la cetólisis que ingresa al ciclo de Krebs?
Respuesta correcta, acetil-CoA. Muy bien, vamos con la última. La gluconeogénesis es la vía para obtener glucosa a partir de piruvato. Verdadero, muy bien. Ok, Gaby en tercer lugar. LP, segundo lugar. Y primer lugar, Marco. Muy bien, felicitaciones, chicos. Espero se hayan entretenido un poquito con la actividad antes de empezar la clase, ¿verdad? Entonces, ahora vamos a ver ya la clase. Ok. Muy bien, ¿logran ver ahí mi presentación? Sí, sí, doctora. Ok, muy bien. Entonces vamos a empezar con la cetogénesis, ¿ok? Entonces la cetogénesis es un proceso en donde se producen cuerpos cetónicos en el hígado a partir de ácidos grasos. Eso nos ayuda a generar energía cuando no tenemos glucosa disponible. Entonces puede suceder cuando los sustratos de la glicogenólisis y la gluconeogénesis se ven agotados. Entonces el ciclo de Krebs no puede funcionar correctamente, ¿ok? Entonces vamos a ver la vía metabólica. Viene de la oxidación de los ácidos grasos. Entonces, el producto final de la oxidación de los ácidos grasos es el acetil-CoA. Entonces, comenzamos con 2 moléculas de acetil-CoA. Estas se van a volver acetoacetil-CoA por medio de la tiolasa, ¿ok? Luego, el acetoacetil-CoA se va a convertir en HMG-CoA por medio de la HMG-CoA sintetasa. En este paso necesitamos de acetil-CoA para lograr formar el HMG-CoA. Luego el HMG-CoA va a pasar a acetoacetato, que es el primer cuerpo cetónico que se produce. Esto se va a hacer gracias a la HMG-CoA liasa y vamos a tener como subproducto un acetil-CoA. Básicamente el acetil-CoA que utilizamos en el paso anterior se vuelve a reciclar. Entonces, a partir del acetoacetato, formamos 2 cuerpos cetónicos. A ver, María José, ¿me puedes decir cuáles son los 2 cuerpos cetónicos que se forman? No estoy segura ahorita. Ok, ¿alguna idea? Solo una aclaración. Si no saben la respuesta, pueden decir no sé, no pasa nada. Y si alguien más la sabe y la quiere compartir, puede hacerlo con toda libertad, ¿ok? Entonces, no sé si alguien quiere decirme cuáles son los 2 cuerpos cetónicos que se forman. Acetona y acetato. Muy bien. Perdón, ¿quién fue? Lourdes Amayoa, doctora. Lourdes, ok. Muy bien. Entonces, así como dijo Lourdes, los 2 cuerpos cetónicos que se forman son acetona y tiene como su producto CO2 por medio de la acetato descarboxilasa y beta hidroxibutirato por medio de la beta hidrobutirato deshidrogenasa. Entonces, todo lo que vemos en verde son los cuerpos cetónicos, ¿sí? Ok, ¿cuándo vamos a utilizar cetonas? A ver, Melanie, ¿tú nos puedes decir algún ejemplo de cuándo utilizamos cetonas? No sé, para combustibles, tal vez. Sí, exacto, lo usamos como combustibles, pero ¿en qué situación vamos a usar las cetonas? Cuando Tal no hay vez. suficiente azúcar en el cuerpo. O por Perdón, ejemplo, ¿quién fue? cuando estamos en inanición, por ejemplo, el cerebro ya no usa la glucosa porque estamos en ayuno.
sino que utiliza los cuerpos cetónicos para obtener su energía. Ok, muy bien. Excelente. Perdonen, ¿será que me pueden ir diciendo su nombre cuando vayan a compartir? Así los voy ubicando un poquito. Marroquín Ortega, José Pablo, doctora. Ok, muy bien, José Pablo, gracias. Ok, muy bien. Entonces, como mencionaba José Pablo, una de las situaciones donde vamos a utilizar cetonas como energía es en estados de inanición. Entonces, la inanición, les voy a explicar un poquito de cómo es que ocurre, ¿verdad? Entonces, ocurre cuando la gluconeogénesis, es decir, la formación de glucosa a partir de piruvato, induce la depresión de oxalacetato. Entonces, este es un resumen muy básico de la gluconeogénesis, donde formamos piruvato a glucosa. Uno de los intermediarios importantes es el oxalacetato. Entonces, cuando estamos en un periodo de inanición de horas a días, nuestro cuerpo está continuamente realizando este ciclo para producir glucosa, ¿ok? Entonces, nuestras reservas de oxalacetato van disminuyendo con el tiempo hasta ser cero. Cuando ocurre esto, hay muy bajos niveles de oxalacetato, entonces el oxalacetato es el que ingresa al ciclo de Krebs para poder usar la glucosa como energía. Al no tenerlo, no podemos usar el ciclo de Krebs, entonces recurrimos a la otra vía metabólica, que es la utilización de los ácidos grasos, para que acetil-CoA pueda entrar al ciclo de Krebs. ¿Ok? Otra situación cuando vamos a utilizar cetonas es en la cetoacidosis diabética. ¿Ok? La cetoacidosis diabética pasa un mecanismo similar. Entonces, cuando tenemos un paciente en cetoacidosis diabética, tenemos que va a tener hiperglicemia y la insulina va a estar disminuida. Por tanto, toda el azúcar que está en la sangre no puede ser ingresada a la célula para utilizarse como energía. ¿Alguien me puede decir qué pasa cuando la insulina baja? ¿Qué ocurre con el glucagón? ¿Sube o baja? Sube. Aumenta. Ok, muy bien, súper, aumenta, exacto. Entonces, el aumento del glucagón va a hacer que no tengamos la glicólisis, pero sí que tengamos la gluconeogénesis. Entonces, se va a volver a repetir el ciclo que ya les expliqué. Vamos a estar generando glucosa a partir de piruvato y agotamos las reservas de oxalacetato. Otra situación en donde vamos a utilizar cetonas es en pacientes que tienen un alcoholismo crónico. Entonces, esta es una forma también muy resumida de la vía metabólica del alcohol. Tenemos el etanol que se forma en acetaldehído y luego en acetato. Entonces, cuando tenemos mucho etanol para metabolizar en nuestro cuerpo, se repite muchas veces el ciclo. En el primer paso de etanol a acetaldehído, tenemos la conversión de NAD a NADH. Entonces, lo que sucede en este caso es que la proporción de estos dos se ve afectada. Vamos a disminuir las reservas de NADH porque el ciclo se está repitiendo en muchas ocasiones y vamos a aumentar las de NADH. Entonces, volvemos a uno de los pasos del ciclo de Krebs. Para crear oxalacetato necesitamos también NAD+ para formar NADH. Pero como estamos repitiendo mucho el ciclo del etanol, se están agotando nuestras reservas de NAD, entonces nos está dando el ciclo de Krebs y acudimos a las cetonas como energía. Entonces, ahora vamos con la cetólisis. ¿Alguna duda hasta aquí? Por el momento todo claro, gracias. Todo bien, doctora. Okay. Entonces, la cetólisis se da cuando después de sintetizarse las cetonas se dirigen a los tejidos periféricos. Una de las preguntas era si la cetona era la que producía mayor cantidad de ATP. Eso es falso. La cetona no genera ninguna cantidad de ATP, solo el acetoacetato y el beta-hidroxibutirato. La cetona la vamos a eliminar por medio de la respiración junto con el CO2 que se produce y eso nos va a dar un signo característico en los pacientes que se puede observar a veces que es un aliento a frutas. Todo esto nos va a dar energía para corazón, músculo esquelético, cerebro y riñones. ¿Okay? Entonces aquí empezamos el ciclo al revés. Tenemos el beta-hidroxibutirato que se va a convertir en acetoacetato a través de la 3-hidroxibutirato deshidrogenasa.
En este paso generamos NADH a partir de NAD. Posteriormente, el acetoacetato se convierte en acetoacetil-CoA por medio de la tioforasa. En este paso, utilizamos succinil-CoA como sustrato, obteniendo succinato. Y el acetoacetil-CoA nos da 2 moléculas de acetil-CoA por medio de la tiolasa, que son las que finalmente van a entrar en el ciclo de Krebs para producir energía. Entonces, ¿alguien sabe cuánta es la cantidad de ATP que se genera a través de este ciclo con el acetoacetato y el beta-hidroxibutirato? Ok, entonces se los voy a explicar de lo más detallado que pueda. Entonces, dentro de este ciclo se produce ATP y también se consume. Entonces, en el paso del beta-hidroxibutirato al acetoacetato, la generación de NADH nos da 3 ATPs. Luego, del acetoacetato al acetoacetil-CoA, la formación de succinato consume un GTP, ¿ok? Que viéndolo en términos generales, ATP y GTP ambos son energía, ¿ok? Y finalmente, cuando generamos las 2 moléculas de acetil-CoA, se forman 12 ATPs. Entonces, si empezamos desde el beta-hidroxibutirato, tenemos los 12 ATPs del acetil-CoA, son 24, más los 3 ATPs que se generaron con el NADH, son 27. Y si le restamos el GTP que utilizamos para crear el succinato, son 26. Entonces, aquí se los pongo al ladito. Generamos 26 ATPs a partir del beta-hidroxibutirato y con el acetoacetato generamos 23, ya que solo contamos a partir de donde está el acetoacetato para arriba. Entonces serían los 24 de los 2 acetil-CoA menos el GTP que se está utilizando para formar el succinato. Esa es pregunta de examen. Esto sí lo preguntan. Es para que lo tengan presente, ¿ok? Bueno, vamos a ver unos videos respecto a la tira de orina, que es la parte, pues, práctica, por así decirlo, que vamos a tener con esta clase. Entonces, les voy a proyectar unos videos en este momento. Ahí podemos ver la pantalla de YouTube. Sí, doctora. Ok, vamos a ver el video entonces. Análisis de orina con tiras reactivas para detectar posibles enfermedades. Son pruebas para hacer un análisis de orina rápido y cómodamente desde tu hogar, detectando enfermedades como diabetes, infecciones urinarias, mal funcionamiento de los riñones o el hígado y el estado de salud en general. Los valores presentes indicarán en su orina a partir de 10 parámetros distintos a continuación. Parámetros en las pruebas reactivas: leucocitos, nitritos, uropilinógenos, proteínas, pH, sangre, densidad, cetonas, bilirrubina y glucosa. Instrucciones: no compare las tiras con la carta de color antes de sumergir la orina. Recoja una muestra de orina en un recipiente limpio y seco. Luego, introduzca una tira del recipiente en la muestra, sumergiendo todos los cuadros por no más de 2 a 3 segundos. Retire y coloque la tira sobre un paño absorbente, dando ligeros toques en los bordes para eliminar el exceso, sin tocar los cuadros con tus manos. Después de 60 segundos, compare los colores de las almohadillas reactivas con la carta de color del recipiente, asegurándose de que lo hace en la fila correspondiente, es decir, la almohadilla de arriba del todo con la primera fila, y así sucesivamente hacia abajo. No compare una almohadilla con la fila de otro parámetro diferente. Durante la comparación, mantenga la tira horizontal para evitar una posible mezcla de los productos químicos. Fiabilidad y caducidad de las pruebas. Si se utiliza cada tira de forma exacta, como se indican en las instrucciones, la fiabilidad es del 99%. La caducidad del test DUS suele oscilar entre 1 a 2 años sin abrir. Una vez abierto el bote, dispone de 6 meses para su utilización. Atención, DUS 10 sirve para testear la salud en general por medio de Ok, le voy a poner pausa porque lo que sigue ya es más que todo publicidad de la marca.
Vamos a ver otro ahorita. ¿Sí lo logran escuchar bien? Sí, doctora. Sí, doctora. Sí, doctora. Ok, muy bien, vamos a ver el siguiente. ¿Cómo realizar un análisis de orina usando tiras reactivas? Antes de iniciar el procedimiento, se debe realizar un adecuado lavado de manos o esterilizar con alcohol en gel. Comprobar que la muestra de orina corresponda a la paciente que figura en la ficha médica. Comprobar la fecha de vencimiento del frasco de las tiras reactivas. Inmediatamente después de retirar la tira reactiva, cerrar la tapa del frasco. Sumergir la tira en el colector de orina por 2 segundos hasta quedar cubierta toda la zona de muestra. Sacar la tira por el borde del colector con mucho cuidado de no tocar la zona de muestra de los colores. Dar unos toquecitos sobre el colector para luego apoyar sobre el papel absorbente y eliminar todo el exceso de orina. Calcular el tiempo para comprobar los resultados desde el momento en que la tira reactiva descansa sobre el papel absorbente. Compare los colores de la muestra con el frasco de resultados que contiene la tabla de colores. A los 60 segundos para glucosa, proteína y nitritos. A los 90 segundos para leucocitos. Al finalizar el procedimiento, registrar los resultados. Ok, muy bien. Entonces, ahorita les vuelvo a compartir la presentación. Doctora, disculpe. ¿Sí? Para 90 segundos en la tira de orina, ¿qué se demostraba, perdón? Leucocitos. Gracias. Igual se les voy a mandar los videos para que los puedan ver más despacio en su casa, ¿ok? Muchas gracias, doctora. Ok. Muy bien. Entonces, ahora vemos mi presentación. Ya se ve. Sí, ok. Entonces, pues ahí más que todo, pues es el procedimiento de cómo se hace una tira de orina, ¿verdad? Es importante siempre hacer el lavado de manos, usar equipo de protección como son los guantes, porque estamos pues manejando un fluido biológico, ¿verdad? Y lavarnos las manos después de hacer el procedimiento. Algo bastante importante es cuando ustedes lleguen al hospital o estén en su práctica de interacción y les toque hacer alguna tira, es apuntar siempre bien los resultados, ¿verdad? Poniendo en una hojita el nombre del paciente y poniendo todos los resultados de cada examen, como vamos a ver más adelante. Porque pues a veces uno lo ve, está corriendo o algo y a veces la tira y pasan cosas, ¿verdad? Entonces siempre recuérdense de apuntar los resultados. Entonces, pues la tira de orina es un método diagnóstico, ¿verdad? Que nos apoya en nuestra consulta. Es accesible y es costo efectivo. Como pudieron ver, es un procedimiento bastante sencillo y que podemos tener a la mano en cualquier momento. Entonces, aquí yo les puse esta tablita que es para que veamos un poquito de cómo se pueden recolectar las diferentes muestras de orina. Entonces, tenemos la orina por micción espontánea, que es cuando el paciente por sí solo nos puede recolectar la muestra de orina, siempre con su asepsia y antisepsia debida, y siendo la primera orina de la mañana, que es la que está más concentrada y nos va a poder dar un mejor diagnóstico. ¿Ok? Luego tenemos la orina por sondaje uretral. Esto pues está más indicado en pacientes que tienen alguna alteración de la conciencia, problemas obstructivos o, como vemos más abajo, las orinas por sonda permanente, ¿verdad? Que son los pacientes que por algún motivo utilizan sonda y la muestra se puede extraer de la misma. La orina por punción suprapúbica, la verdad es que esta técnica ya no la recomiendan porque es muy invasiva, ¿verdad? Y puede predisponer a presentar alguna infección del tracto urinario más severa. Y en los niños se utilizan pequeñas bolsas recolectoras. Entonces esto también nos puede alterar un poco porque pues se puede contaminar bastante la muestra. ¿Ok? Entonces, este es como
la forma en la que vamos a leer la tira de orina. Como pudieron ver en el video, el botecito lo tenía alrededor, entonces esto es cómo lo vamos a interpretar. Aquí pues están los diferentes parámetros que se miden, que vamos a hablar de cada uno de ellos. Algunos parámetros los medimos por cruces, por ejemplo, la esterasa leucocitaria, 1, 2 o 3 cruces, igual las cetonas, la glucosa o la bilirrubina, las proteínas también. El pH pues nos indica el color del pH que estamos recibiendo. Nos puede indicar presencia de trazas, es decir, que está en muy poca cantidad en la orina y no tiene tanto una relevancia clínica, ¿verdad? Ya vamos a ver eso más adelante. Entonces, aquí les voy a resumir un poquito cada examen de la tira de orina, un poco de su reacción química y cómo lo podemos ver en la clínica, ¿verdad? Entonces, primero tenemos el urobilinógeno. El urobilinógeno se va a unir con una sal de diazonio en un medio ácido. Lo va a detectar desde un rango de 0.1 a 1 miligramos por decilitro. El urobilinógeno o también la presencia de bilirrubina puede estar presente cuando no se reabsorbe bien en la circulación portal. Entonces lo podemos ver en enfermedades hepáticas como las hepatitis virales, por un daño hepático secundario a fármacos o casos de hemólisis. Luego, la glucosa se da por medio de una reacción enzimática, por medio de la glucosa oxidasa. Esta cataliza la oxidación de la glucosa y nos da como resultado ácido glucurónico. Es importante mencionarles que la tira de orina solo nos va a detectar glucosa. Si queremos detectar algún otro azúcar, como por ejemplo fructosa, son otras técnicas más especializadas. Y lo va a detectar a partir de 100 miligramos por decilitro. Entonces, vamos a tener la presencia de glucosa en la orina cuando nuestros niveles en sangre son elevados, desde 180 hasta 200 miligramos por decilitro o hasta más. Entonces, lo vamos a ver en pacientes con diabetes, con síndrome de Cushing o con feocromocitoma, por ejemplo, ¿verdad? Por mencionar algunos. A ver, Ana Patricia, ¿será que tú me puedes decir cuál es el término médico para referirnos a glucosa en la orina? No me lo sé. Ok, la presencia de... No tengas pena. La presencia de glucosa en la orina se le llama glucosuria. ¿Ok? Muy bien. Entonces, luego pasamos a las cetonas. Entonces, la reacción que se da es por medio del ácido acético con nitroprusiato. Detecta 5 miligramos por decilitro. Eso nos da un valor en sangre de aproximadamente 17 a 42 miligramos por decilitro. Como ya mencionamos, lo podemos ver en pacientes diabéticos, alcohólicos crónicos o en periodos de inanición. Ok. Luego tenemos las proteínas que se pintan en la tira de orina por medio de una reacción de azul de tetrabromofenol. Detecta entre 15 a 30 miligramos por decilitro de proteínas. Okay. Normalmente podemos excretar de 2 a 10 miligramos en la orina. Y este es un indicador importante de enfermedad renal, ¿ok? También podemos verlo en otras patologías que también implican daño renal como la diabetes, la hipertensión arterial, o también lo podemos ver presente en el embarazo. Ok, luego los nitritos hacen una reacción con el ácido P-arsanilínico y el nitrito. Se detecta desde 0,05 a 0,15 miligramos por decilitro. Entonces, los nitritos aparecen cuando las bacterias transforman los nitratos a nitritos. Entonces, esto nos está indicando que efectivamente hay una infección urinaria. Lo pueden causar microorganismos como E. coli, Klebsiella, Enterobacter, Pseudomonas o Estafilococo. Ok, vamos a ver, Rafael González, ¿tú me puedes decir cuál de estas bacterias es la que causa infecciones urinarias de forma más frecuente? Buenos días, doctora. No sé, tal vez el Staphylococcus, ¿no? Ok, muy bien. Bueno, la bacteria más común que causa infecciones urinarias es E. coli, que es la que está presente en mayor cantidad en las heces. Entonces, normalmente cuando tenemos una infección urinaria es por contaminación fecal, ¿verdad? Es la que está presente en la mayoría de los casos como agente causal. Gracias.
Ok, luego vamos con el pH, que es un indicador de acidez o de alcalinidad. Se da por medio de dos colores, rojo de metileno o azul de bromotimol. Dependiendo del pH es como vamos a tener la escala de colores que nos va a pintar. Estos pueden variar mucho, depende de la dieta más que todo. Por ejemplo, si consumimos mucha carne, mucha proteína, es más probable que tengamos un pH ácido, a que si consumimos una dieta más variada, digamos, o más, perdón, se me fue la palabra, como más completa en frutas y verduras, vamos a tener un pH más alcalino. Algunos medicamentos pueden modificar el pH de forma intencional, como tratamiento para cálculos renales también. Ok. Luego, sangre, pues nos mide la actividad de la pseudoperoxidasa de la hemoglobina con el hidroperóxido. Nos logra detectar desde 0,015 miligramos por decilitro, que equivalen más o menos a 5 a 10 eritrocitos intactos. La sangre la podemos ver presente en trauma, alguna enfermedad neoplásica, que el paciente esté usando anticoagulantes o nefropatías, o también en la mioglobinuria, perdón. ¿Alguno de ustedes sabe qué es la mioglobinuria? No estoy seguro, pero es presencia de mioglobina en la orina. Sí, exacto, es presencia de mioglobina en la orina. Entonces, la mioglobina en la orina puede estar presente cuando tenemos rhabdomiólisis, que es la destrucción del músculo esquelético, ¿ok? Entonces, también es otro parámetro que nos ayuda a ver este tipo de reacciones. Luego tenemos la densidad, que se basa en la presencia de cationes urinarios. Puede ir de 1,016 a 1,030. Entonces, esto nos puede indicar el estado de hidratación o concentración de la orina del paciente. Por ejemplo, un paciente con diabetes insípida va a tener menos densidad en su orina porque está más diluida. En cambio, un paciente que está deshidratado va a estar más elevada la densidad porque va a estar más concentrada su orina. Luego los leucocitos. Bueno, con los leucocitos tenemos la presencia de neutrófilos en la orina, y los neutrófilos secretan la esterasa granulocitaria, que hace una reacción con la sal de diazonio, y eso es lo que nos da la prueba positiva. Esto nos indica actividad bacteriana, por lo tanto, si tenemos unos nitritos positivos en la tira de orina junto con una esterasa leucocitaria, pues van de la mano con una infección del tracto urinario. Recordémonos que infecciones del tracto urinario hay varias. En hombres, por ejemplo, una muy común y que nos puede aparecer o que hay que tener en cuenta es la prostatitis. Y en mujeres, infecciones vaginales. Recordemos que la vagina pues no es parte del tracto urinario, pero por su cercanía con la uretra puede haber contaminación y darnos una esterasa leucocitiva positiva en la prueba. Okay. Luego, el ácido ascórbico se pinta en la tira por su efecto reductor y se detecta a partir de 5 miligramos por decilitro. ¿Cuál es el otro nombre que recibe el ácido ascórbico? A ver si nos puede ayudar Gaby. Ay, no sé. ¿Alguien más? ¿Alguna idea de cuál es el otro nombre del ácido ascórbico? Vitamina C. Bueno, no sé. Sí, exacto, es la vitamina C. Muy bien. Perdón, ¿quién me habló? Y Andrea Pineda. Ok, Andrea, gracias. Exacto. Entonces, el ácido ascórbico es la vitamina C. El ácido ascórbico lo podemos medir más que todo para ver si tenemos dosis terapéuticas cuando tenemos deficiencias de vitamina C. ¿Cómo se llama la deficiencia de la vitamina C? Escorbuto. Exacto, escorbuto. Muy bien. Lo que es importante mencionarles también es que en pacientes que están medicados con vitamina C y ya llegan a dosis terapéuticas o se pasa la dosis terapéutica, se pueden inhibir ciertas reacciones de la tira de orina. Entonces, si estamos sospechando, pues, alguna enfermedad en particular que nos puede diagnosticar la tira de orina, pues podríamos pensar mejor en recurrir a otro método de apoyo diagnóstico. ¿Ok? Entonces, eso es básicamente lo de tira de orina.
les quería hablar un poco de la evaluación macro y microscópica de un examen de orina en general para que ustedes también tengan una idea de qué otras cosas podemos relacionar. Esto se sale un poquito del tema de Bioqui, pero pues es para que lo conozcan también. Entonces, podemos ver la apariencia, ¿verdad? La apariencia y más que todo el color y algunas causas que pueden estar relacionadas. Entonces, en orina incolora es una orina muy diluida, como ya mencionamos, pacientes con diabetes insípida o poliuria. Cuando se torna turbia, nos indica la presencia de otros componentes en la orina, como por ejemplo leucocitos, bacterias, levaduras, espermatozoides, fluido prostático o incluso contrastes radiológicos luego de un estudio. La apariencia lechosa o piuria nos indica que hay muchos neutrófilos. También podemos ver lipiduria, que se presenta con grasa excretada por la orina, pues lo podemos ver en pacientes con síndrome nefrótico, y también la quiluria, que es la presencia de linfa en la orina secundaria a un flujo obstruido del sistema linfático a ruptura de los mismos en las vías urinarias. La orina anaranjada es una orina concentrada con exceso de urobilina. Es común cuando el paciente está deshidratado, cuando tenemos fiebre, o por la fenzopiridina, que es un agente analgésico para las vías urinarias. Cuando tenemos una orina roja, nos indica la presencia de hemoglobina, eritrocitos, algunos azúcares como la de remolacha o contaminación menstrual. Una orina marrón rojiza nos indica metahemoglobina, mioglobina, que como ya hablamos puede estar presente en daño muscular. Y una orina azul verdosa puede indicarnos una infección del tracto urinario por pseudomonas, por el consumo de clorofila o el azul de metileno que se puede utilizar en algunos procedimientos. Hablando del volumen, tenemos varios casos, ¿verdad? Tenemos la poliuria, que es cuando excretamos más de 200 ml en 24 horas. La nocturia es más de 500 ml en una noche con una densidad específica de 1.018. Oliguria es menos de 500 miligramos en 24 horas y la podemos ver en presencia de alguna enfermedad renal. Y anuria es la supresión casi completa de la formación de orina. Eso también lo podemos ver en la enfermedad renal. Estos términos creo que les van a servir más que todo para semio o para interacción, pero la cosa también es relacionar los conceptos, ¿ok? Bueno, luego en el examen microscópico de orina podemos hallar ciertos cilindros. Entonces, cada tipo de cilindro nos va a ir orientando a una patología en específico. Por ejemplo, los cilindros hialinos son un hallazgo normal y se dan porque están formados por la proteína de Tamm-Horsfall, que es una glucoproteína que está en situaciones fisiológicas en el riñón. Los cilindros hialinos son células tubulares que se llenan de lípidos. Entonces, como ya mencionamos, en el síndrome nefrótico por proteinuria y lipiduria. Los eritrocitos pueden estar presentes en enfermedades como glomerulonefritis o en trastornos de la coagulación. Los leucocitos en procesos que impliquen algún tipo de infección, más que todo bacteriana. Los gránulos pigmentarios pueden ser propios de necrosis tubular aguda. Luego los serios son restos celulares que ya están descompuestos y pueden estar presentes en enfermedad renal crónica. Y los gruesos siempre también en enfermedad crónica, ¿verdad? Eso ya es específico de cada patología, pero como les decía, para tener una pintadita del panorama que podemos ver en un examen de orina general. Doctora. ¿Sí? Solo tengo una pregunta. No entendí, cuando usted se refiere al término cilindros, ¿es como la agrupación de lo que podemos llegar a encontrar o cómo? Sí, ok, se los voy a explicar. Entonces, en el examen microscópico de orina, lo que hacemos es que la orina se centrifuga y nos queda un sedimento. Ese sedimento lo examinamos, entonces lo que podemos ver en el microscopio son cilindros o cristales que se forman en el riñón en los pequeños microtúbulos, ¿verdad? Entonces ahí es cuando van saliendo expulsados, por así decirlo. No sé si eso resuelve tu duda. Ah, sí. ¿Y a eso te referías? Sí, cabal. Gracias, doctora. Ok, sí. Como les digo, esta parte es más que todo, pues no relacionada al tema de Bioqui, sino para que tengan una idea ustedes también. Así que por eso no se preocupen mucho. Ok.
Vamos ahora con la discusión de casos. Entonces, ¿alguien me puede ayudar a leer el caso? Sí, si quiere lo leo yo. Gracias. Paciente masculino de 14 años, quien acude al puesto de salud donde usted está realizando su PPS, acompañado de su madre. En la historia, la madre menciona que no ha querido comer, ha tenido fiebre y escalofríos. Al examen físico cuantifica temperatura oral de 39.6 grados y puño percusión positiva derecha. Decide hacer tira de orina complementaria con el siguiente resultado. Ok, muy bien. Entonces, vamos a ver el resultado de orina. ¿Quién nos ayuda a interpretar el resultado de orina? ¿O quieren que los ayude yo con este primero? Sí, doctora, porfa, así tenemos una idea de nosotros, para los demás. Muy bien, entonces acá esta imagen se la sigo presentando al resto de la presentación. La que vemos aquí circulada en el cuadrito es la tira del paciente. Y pues aquí tenemos la tablita para interpretarlos, que es la que van a ver en su recipiente de orina. Entonces acá vemos esterasa leucocitaria, 2 cruces, nitritos positivos, pH 6.5, proteínas, vemos solo trazas de proteínas, sangre está negativo, densidad específica 1.010, cetonas, vemos trazas, glucosa está negativo y bilirrubina está negativo. Okay. ¿Quedamos claros con eso? Sí, doctora. Sí. Ok, entonces hallazgos positivos en esta tira de orina que les llame la atención. Vamos a ver, Jorge Antonio, ¿qué te llama la atención de la tira de orina? Jorge, ¿estás por ahí? ¿O alguien más que quiera participar? A mí me llaman doctora. los nitritos, que es por presencia de bacterias, ¿cierto? Ajá, exacto. ¿Y qué más? Los leucocitos también, los 2 cruces. Ok, muy bien, exacto. Perdón, alguien dijo doctora, no sé si vas a preguntar algo. No, ya lo habían dicho. Yo pensé que iba a ser una infección urinaria por lo de los nitritos, por lo de las bacterias, pero bueno. Ok, muy bien. Ok, está muy bien, bastante bien. Entonces, muy bien. Lo que nos llama la atención de la tira de orina, como ya mencionaron, es la presencia de nitritos y la esterasa leucocitaria. Entonces, ambos nos indican, como tú mencionaste, una infección urinaria. Ese es el diagnóstico que podemos deducir a partir de la tira de orina. Pero si agregamos el hallazgo de puñopercusión positivo, ¿qué nos puede indicar? ¿Alguien tiene alguna idea? A lo mejor puede ser indicativo de litiasis renal. Ok, muy bien. Y si fuera una litiasis renal, ¿qué estudios le harías al paciente para decir que es una litiasis renal? Una radiografía. Ok, la radiografía es muy inespecífica para determinar si hay cálculos renales, porque no todos son radiopacos, entonces no los vamos a poder ver en la radiografía. Un ultrasonido, tal vez. Sí, exacto. Haríamos un ultrasonido para determinar si hay la presencia de cálculos renales. Si tuviéramos cálculos renales, ¿creen ustedes que podríamos ver la presencia de sangre en la orina? Tal vez mioglobulina. ¿Por qué? Porque, vamos a ver, esa no es sangre, pero es un desecho, como la creatinina. Entonces, puede ser que el paciente, como no está, como están obstruidas las vías, puede que pues esté teniendo también tal vez un daño renal y pues, no sé, puede que así sean. Realmente no estoy segura, pero yo creo que tal vez sí. Ok, muy bien. Entonces, respecto a la mioglobina aparece cuando tenemos daño en el músculo esquelético, ¿ok?
Sí puede ser posible que aparezca si tuviéramos alguna historia de trauma o tuviéramos alguna historia de que hizo algún tipo de ejercicio intenso el paciente, pero en este caso no tenemos ese dato. Ahora los voy a dirigir un poquito. La puñopercusión positiva sí puede ser un hallazgo de litiasis, pero en este caso tenemos otros signos que nos indican infección urinaria como la fiebre y los escalofríos, ¿ok? Entonces, en este caso, con una puñopercusión positiva, pensamos en una infección del tracto urinario ascendente, que sería una pielonefritis, ¿ok? Entonces, si tuviéramos una pielonefritis, ¿qué estudio le harían ustedes al paciente para poderle iniciar tratamiento? Doctora, solo con lo de la sangre de la litiasis, eso solo sería si fuera muy grande el cálculo, ¿no? Sí, perdón, eso ya no se los especifiqué, gracias. Podríamos ver la presencia de hemoglobina si el cálculo es de un tamaño grande y que pueda, por ejemplo, causar un trauma en la vía urinaria y ahí tener un poco de sangrado. Gracias. Gracias. Ok, entonces vamos a pasar a la siguiente. Hablando de una pielonefritis, que es el caso de este paciente, pues es una forma más seria de una infección del tracto urinario, afectando el parénquima renal y el sistema colector. Teniendo un síndrome miccional, teniendo, por ejemplo, muchas ganas de orinar, ardor al orinar, fiebre alta, escalofríos o dolor en las fosas renales. Al paciente le podríamos hacer algunos estudios de laboratorio, como por ejemplo una hematología, en donde probablemente los leucocitos estén aumentados. Podríamos ver cilindros leucocitarios en el examen microscópico y también podría haber piuria, que es la presencia de neutrófilos en la sangre. El examen que realizaríamos para poder darle tratamiento a este paciente es un cultivo de la orina más un antibiograma para determinar la sensibilidad del agente causal y cuál es el agente causal. Y también podríamos realizarle como estudio complementario un ultrasonido de vías urinarias, donde podríamos ver también si no hay litiasis o si no hay algún problema referente a la anatomía de la vía urinaria, ya que el paciente pues es masculino y en los pacientes de género masculino pues es difícil que haya una infección urinaria o no es tan común como en una mujer. ¿Ok? Doctora, ¿Sí? yo tenía una duda. Es que también vi que decía en el examen de orina que era positivo para trazas de proteína. En este caso, yo recuerdo que una vez por ahí escuché, digamos, que, bueno, las proteínas pues no es bueno, ¿verdad? No es indicativo de algo fisiológico, pero yo escuché que, por ejemplo, las embarazadas sí pueden tener trazas, pero en este caso de que él es un paciente, pues es un joven y es hombre, en este caso, ¿a qué se pueden deber esas trazas de proteína? Ok, las trazas en general nos indican la presencia de proteínas, pero en muy poca cantidad. Las proteínas sí pueden estar presentes en la orina, pero a veces nos van a detectar trazas, pero no es que estén como que elevadas a modo de alguna patología. ¿Ok? No sé si te resuelvo tu duda. Sí, pues o sea, como son restitos nada más, no es que son residuos que no nos indican algo dañino, digamos así. Algo patológico, exacto. Ahorita más adelante vamos a ver uno de proteínas y podemos ampliar un poquito más. Ok. Entonces vamos a ver el caso número 2. Se los voy a leer. Está realizando una visita domiciliar como parte de su cátedra de interacción comunitaria. En la primera familia que visita, la abuela le indica que el niño más pequeño, de 5 años, siempre corre y juega todo el día, pero en las últimas 2 semanas ha estado muy perezoso y lo ha observado más gordito. Al examinarlo, nota que tiene los ojos hinchados y que presenta edema en los tobillos. La abuela le muestra unos exámenes de sangre realizados hace algunos meses y encuentra las siguientes alteraciones: colesterol en 226 y albúmina en 2.65. Decide hacerle una tira de orina y encuentra lo siguiente. Ok. Entonces, ¿quién quiere interpretar esta tira de orina?
Yo puedo intentar. Ok, vamos pues. Va, los leucocitos no hay, o hay, no hay. Los nitritos tampoco hay. El pH está en 6. Las proteínas hay dos cruces. Ok. Sangre no hay. ¿Qué es eso? La densidad, disculpa. Ah, ok. La densidad está en 1.015. Cetonas no hay. Tampoco glucosa y bilirrubina tampoco. Ok, muy bien. Súper. Entonces tenemos solo la presencia de proteínas. Yo lo veía más como como 3 cruces, no 2, pero el punto es de que sí tenemos proteínas en la orina. ¿Ok? Entonces, ¿por qué nos llama la atención la presencia de proteínas en la orina? Por lo que ya mencionaron anteriormente, ¿verdad? Normalmente no las vamos a ver detectadas, a menos de que haya algún daño directo en el riñón. ¿Alguien sabe cuál es la proteína que detecta la tira de orina? Ok. Tal vez por lógica sentiría que es la albúmina, pero no estoy segura. Sí, exacto. La proteína que detecta la tira de orina es la albúmina. ¿Y cómo estaba la albúmina en nuestro paciente? Estaba en 2.65. ¿Está alta? ¿Está normal? ¿Está baja? Está baja. Ok, muy bien, está baja. ¿Y qué otro hallazgo les llama la atención del caso? El colesterol. Ok, ¿el colesterol cómo está? Alto. Ok, muy bien. ¿Qué más les llama la atención? Presencia de edema en tobillos. Muy bien. Y con esos datos, ¿cuál dirían que es el diagnóstico del paciente? ¿Se les ocurre alguno? No sé. Pues, bueno, yo siento que viendo también cómo actúa el niño podría estar afectando la tiroides. Pues, sí, y también por el metabolismo, ¿no? Pero no sé. Ok, bien. Bueno, este caso sí estaba un poquito más complicado. Más que todo, pues nos llama la atención lo que ya mencionaron. Entonces, el diagnóstico del paciente es un síndrome nefrótico. ¿Ok? ¿Lo han visto o lo han escuchado en este semestre? Es lo de la proteinuria, algo así, ¿no? Ok. Vamos a hablar de eso ahorita un poquito. Entonces, es una patología que afecta a los podocitos en el riñón. Normalmente es de origen desconocido o puede estar ligado a factor genético o el uso de glucocorticoides. Esta enfermedad presenta cambios mínimos en el riñón, es decir, que el parénquima que se afecta es muy pequeño y luego de un tratamiento específico, pues puede resolverse. Lo que se da es un aumento en la permeabilidad de la membrana basal a las proteínas, por eso filtramos más proteínas. Entonces, al filtrar más proteínas, las vamos a ver presentes en la orina. Al tener un daño directo en el riñón, vamos a ver incremento de peso, más que todo porque el paciente va a estar reteniendo líquidos que se va a manifestar como edema. Y en este caso, pues que tenía los ojos hinchados y los tobillos hinchados, pueden haber alteraciones en la temperatura corporal, la presión arterial también. En los laboratorios más comunes o la alteración más común que vamos a ver es la proteinuria, la hipoalbuminemia, porque la estamos filtrando, ¿verdad? Las dislipidemias y la hipercoagulabilidad, dependiendo del caso de cada paciente, ¿verdad? Que hay bastantes variantes de cómo se puede presentar esta enfermedad. Entonces, las pruebas complementarias que se pueden pedir son las que les mencioné. Y como les digo, si es como la mayoría de casos son enfermedades de cambios mínimos, la recomendación que se le da a la familiar es seguimiento nefrológico, ¿verdad? Inicio de tratamiento y que todo puede resolverse al cabo de un tiempo. Ok, vamos con el caso 3. Es una paciente femenina de 25 años que llega a consulta con usted al puesto de salud. Indica que últimamente se ha sentido muy cansada. Ha estado comiendo mucho,
pero ha notado que en el último mes bajó 5 libras. Al examen físico, su índice de masa corporal es de 26 y no encuentra ningún dato fuera de lo normal para la edad de la paciente. Mientras le realiza el examen físico, indica que también ha aumentado la frecuencia con la que va a orinar. Usted decide hacerle un glucómetro que se encuentra en 430 y una tira de orina con el siguiente resultado. Ok. ¿Qué podemos ver en la tira de orina? ¿Quién me ayuda? Si quiere, yo lo puedo intentar. Ok. Los leucocitos y los nitritos pues no están positivos. El pH se encuentra en 5.5, es decir, que está muy ácido. La presencia de proteínas, según yo, hay trazas. La presencia de sangre, pues no hay. La densidad la tenemos en 1.025. En cetonas hay presencia de cetonas, 4 cruces. Ok. Y la glucosa, 3 cruces, y la bilirrubina, pues no hay presencia. Tal vez no sea, tal vez una cetoacidosis diabética. Ok, muy bien. ¿Por qué piensas que es una cetoacidosis diabética? Por la cantidad de la glucosa que había mencionado en el glucómetro y por la presencia de cetonas, y no precisamente que tenga glucosa significa que, o pues que tenga diabetes significa que vaya a estar el paciente con exceso de peso. Entonces, eso. Ok, muy bien. Ok, súper. Entonces, pues diagnóstico preciso de cetoacidosis diabética no lo podemos hacer aún, pero sí nos da datos de que la paciente pues está cursando con un cuadro de diabetes. Ok. La tira de orina nos va a detectar todos los azúcares. Solo glucosa. Exacto, solo glucosa, muy bien. ¿Qué complicación podría tener esta paciente relacionada al tracto urinario con el diagnóstico de diabetes? ¿Pudiera desarrollar síndrome nefrótico o no? ¿Perdona? ¿Pudiera desarrollar como tipo un síndrome nefrótico o no? No. Lo que podría pasar con esta paciente es que los diabéticos, pues por el estado de glucosa continua que mantienen elevado, o cuando no están controlados, los predispone más a tener infecciones del tracto urinario. ¿Ok? Entonces es una complicación que se podría presentar en esta paciente. Entonces, es importante saber que pues en ambos tipos de diabetes, tanto tipo 1 como tipo 2, podemos ver estas alteraciones. Siempre tenemos que tener en cuenta el contexto de nuestro paciente, ya que pues diabetes tipo 1, nuestro cuerpo no va a producir insulina, se diagnostica en la mayoría de pacientes, es provocada por el cuerpo propiamente y no se puede prevenir. En cambio, con la diabetes tipo 1, pues la producción de insulina es insuficiente. Muchas personas no saben que la padecen, entonces lo podríamos ver en un paciente que está muy descompensado y pues está relacionado a otros factores como obesidad, sedentarismo o factores genéticos. No hay cura, solo se puede remitir la enfermedad, ¿verdad? Entonces son puntos para tener en cuenta. ¿Alguna duda o pregunta que quieran hacer? Me gustaría saber si sintieron los casos clínicos fáciles, difíciles, más o menos, porque pues como es la primera vez que les doy clase, no sé cómo venían trabajándolo anteriormente. Entonces me gustaría saber sus comentarios respecto a los casos o si les gustaría que nos enfocáramos más en teoría, en casos. Díganme. Yo creo que está bien los casos, la verdad, porque eso nos da seguridad que sí estamos entendiendo parte de la clase. Entonces, para mí fue re bien poner 3 casos clínicos hoy. Ok, muy bien, gracias. ¿Alguien más o algo más que les gustaría incorporar, verdad? Aunque sea en las últimas semanas. A mí sí me gustó esto de los casos clínicos porque ya posteriormente a lo que usted nos explicaba, o sea, al inicio con la teoría, ¿verdad? De la ruta y todo, incluso todo lo que dijo al inicio, pues ya al final lo estaba preguntando, pero ya aplicado a la clínica. Entonces eso al menos a mí me pareció bastante como importante porque a la larga si la teoría y no la aplicamos,
nos hacemos un poquito de bolas y no la ponemos en contexto real. Entonces me gustó bastante esto de la aplicación de los casos clínicos. Y una teoría que fue breve, pues, pero como concisa. Entonces eso me gustó. Ok, muy bien. Les voy a comentar, yo pues la clase la hice pensando nada más que todo cabal en ese punto, ¿verdad? Atender la teoría con los puntos clave, no meternos tanto a eso porque pues para eso está su clase teórica, ¿verdad? Y sí presentarles los casos y tratar de relacionar un poco pues la teoría con la clínica, porque al final del día cuando ya lleguen al hospital o a su EPS o algo, pues así es como lo van a ver, ¿verdad? O sea, el paciente no va a llegar diciéndoles tengo deficiencia de tal enzima o algo, sino que va a llegar presentando una clínica pues particular y ya pues depende de nosotros pensar qué exámenes vamos a hacer y también qué significan esos exámenes, ¿verdad? Entonces, me alegro que han sido comentarios positivos. Disculpen si hoy fue como un poquito errático porque tal vez pues también fue la primera vez que los estoy conociendo y dándoles la clase, pero espero que pues la hayan disfrutado, hayan entendido y aprendido bastante. Ya saben que cualquier duda me pueden escribir a mi correo, que pues es de donde les llegó la invitación para este Zoom. Y ahorita les voy a explicar lo de la tarea y los casos clínicos que vamos a hacer. Entonces, la tarea va a ser una hoja de trabajo y tienen para entregarla hasta antes del inicio de la clase de la siguiente semana, ¿ok? Que es fecha 25, ¿ok? Entonces, tienen para mandármela por correo antes de las 10:40. La van a mandar en formato Word a mi correo, que es el que está aquí escrito y también de donde les llegó la invitación. Voy a tratar de mandárselas ahorita para que ustedes la puedan ver y todavía tenemos unos minutos por si tienen algunas dudas respecto a la hoja. La hoja está bastante puntual, es lo que practicamos aquí en clase. Entonces, igual cualquier cosita, pues me pueden escribir si tienen alguna duda. Luego, para la próxima semana, me había comentado la doctora de León que ustedes ya tienen grupos hechos, que son 4. Sí, sí, doctora. No sé si alguno de ustedes me podría mandar esa lista de cómo están distribuidos. Con gusto, doctora. Ok, ¿quién me la manda? José Pablo Marroquín. Ok, gracias, José Pablo. Entonces, sí, por favor, me la pueden mandar. No sé si tienen así ustedes asignado como que yo soy el grupo 1, yo el 2, el 3, el 4. ¿O solo están formados? No. Sí, Ya tenemos sabemos que el número los es quién. grupos como grupo 1, grupo 2 y así. ¿Sí? Ok. Entonces, de esa forma es el caso clínico que les toca, ¿ok? Al grupo 1 le toca el caso clínico número 1, al grupo 2 le toca el caso clínico número 2 y así sucesivamente, ¿ok? Entonces, van a revisar el caso clínico y me lo van a entregar en formato Word con carátula que tenga el nombre y carnet de todos los integrantes de cada equipo, el caso clínico, las respuestas a la pregunta del caso clínico y una revisión bibliográfica del diagnóstico al que ustedes llegaron, no mayor de 2 páginas. Y preparan una presentación para exponer su caso con lo que ya les mencioné también en 15 minutos. ¿Ok? ¿Sí, Andrea? Doctora, perdón, creo que se me cortó. No sé si dijo que si podía mandar esta presentación. No lo mencioné, pero sí se las puedo compartir. Por favor, no sé si se la podría compartir a José Pablo, ya que él le va a mandar el correo con los grupos. Perdón. Okay. Sí, no tengan pena, yo se las comparto. Ok. ¿Cómo habían estado trabajando los casos clínicos con la doctora de León? Pues ella nos asignaba, o sea, nos mandaba los casos, lo leíamos, hacíamos un análisis de caso, llegábamos al diagnóstico o diagnósticos diferenciales, ¿verdad? Que el paciente podía presentar y ya lo íbamos a presentar en clase. O sea, ya presentábamos en sí el caso clínico, como que la historia del paciente, el motivo de consulta y todo. Decimos, bueno, entonces con todos los exámenes que se le realizaron y con el examen físico,
ese es el diagnóstico tal. Ya luego el diagnóstico empezábamos a hacer la revisión bibliográfica de los posibles, como por ejemplo ella nos pedía 3 diferenciales. Entonces, o sea, de esos 2 diferenciales más el diagnóstico que al que se llegó, ¿verdad? Por ejemplo, si hablábamos de alguna dislipidemia o algo así, entonces ya nosotros decíamos, puede ser esta o esta. Entonces, pero como ya teníamos el resultado, entonces solo poníamos como que la revisión bibliográfica de la enfermedad como tal. Ok, muy bien. Súper. Denme un segundito, les voy a mandar a su correo la hoja de trabajo. De una vez, así me confirman que les haya llegado, ¿ok? Ok.